Entre las colinas de Belén, donde la paz solía ser la única melodía, el eco de un rugido desgarrador rompió la quietud. Un león, una amenaza feroz para el rebaño, no fue capaz de doblegar a un corazón valiente. David no dudó, no titubeó ante la magnitud de la bestia. Corrió hacia la criatura, la sujetó con una fuerza que no provenía de sus propios músculos, sino de lo alto. Con la convicción que solo Dios le dio, derribó al depredador. Mientras el polvo se asentaba en la tierra y el eco de la batalla se apagaba, su mirada se fijó en el horizonte. En ese instante, una verdad inquebrantable se grabó en su alma. El mismo Dios que lo libró de las garras del león, con su mano poderosa, lo libraría otra vez. Su fe, forjada en la soledad, era más fuerte que cualquier bestia. Superhéroes de la fe. Hoy presentamos la historia de David. Los gigantes no siempre tienen garras afiladas y un rugido que estremece el valle. A veces son risas crueles, gritos de burla que resuenan en un patio de escuela, sentimientos de inutilidad que nos hacen creer que estamos solos en nuestras batallas. Para este niño, sus miedos tenían un nombre y un rostro. Y al igual que el pastor de Belén, sentía sobre sus hombros el peso de un desafío que superaba sus fuerzas. La soledad en su rostro es evidente. Mientras los adolescentes se alejan, las risas se convierten en un eco doloroso. Este león moderno acaba de atacarlo, dejándolo herido y humillado, sin que nadie se atreviera a ofrecerle una mano. El silencio que queda es más doloroso que las palabras. Después de este mal momento, un anciano sabio se acercó. Sabes, hubo una vez un muchacho, no mucho más grande que tú. Lo subestimaban. Nadie creía que fuera lo suficientemente fuerte o importante. Cuidaba ovejas, era el menor de sus hermanos. Pero un día, mientras estaba solo en las colinas, enfrentó algo que nadie más se habría atrevido. No tenía armadura, no tenía un ejército. Lo único que tenía era una confianza inquebrantable. Y esa fe fue lo que lo preparó para un desafío mucho mayor. Un desafío que definiría a una nación entera. Un desafío que nos recuerda que las victorias más importantes a menudo se ganan en la soledad. Tras la victoria del león, el destino de David dio un giro. En la casa de su padre, Isaí, llegó el profeta Samuel con una misión secreta: ungir al nuevo rey de Israel. Uno por uno, los hermanos de David fueron presentados. Eran guerreros imponentes, con la apariencia de reyes, pero Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su altura, yo miro el corazón. Samuel se sintió desconcertado. ¿Falta alguien?, preguntó, y en ese instante se mencionó a un muchacho. Sí, el menor, está cuidando las ovejas. El mundo lo había dejado fuera. Pero cuando el menor entró, el Señor mismo dijo: este es. En el tenso y estrecho valle de Elá, la voz del miedo se materializaba en un rugido que estremecía la tierra misma. Tenía un nombre que se susurraba con pavor: Goliat. El gigante, con su imponente armadura de bronce que brillaba bajo el sol como un presagio de muerte, y una voz que resonaba como un trueno en las gargantas de las montañas, se paraba frente a todo Israel. ¿Quién se atreve a enfrentarse a mí? Denme un hombre. El rey Saúl y todos sus guerreros, aquellos que se creían invencibles, temblaban de pies a cabeza. Se escondían detrás de las rocas, con sus escudos inútiles, el pavor congelando su sangre. Pero a las afueras del campamento, un joven pastor con una fe inquebrantable, que ya había vencido a un león en secreto, escuchaba con una valentía que era inexplicable para el mundo. Mientras los guerreros se ocultaban, David no veía a un gigante de carne y hueso. Veía a alguien que insultaba a Dios. Su fe, más grande que cualquier amenaza,
Le decía que no podía ni debía quedarse de brazos cruzados ante la blasfemia. Con una valentía que dejó a todos atónitos, David se paró frente al rey Saúl. Le dijo que Dios lo había librado del león y que lo haría otra vez. Saúl, desesperado, le ofreció su armadura, una protección poderosa. Pero David sabía que esa no era su batalla. No era con la fuerza del hombre, sino con el poder de Dios. Se quitó la pesada armadura, caminó hacia un arroyo y seleccionó 5 piedras lisas. Cada piedra, un recordatorio de que su fuerza no estaba en la espada o en el escudo, sino en la fe que ya había vencido lo imposible. Los ojos de Goliat ardían con desprecio, pero David no se inmutó. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Tomó su honda, giró con precisión, y la piedra salió disparada como un relámpago. Un golpe certero en la frente del gigante. El monstruo se tambaleó. Un estruendo inmenso resonó en el valle cuando el gigante cayó. La incredulidad se apoderó de todos. ¿Cómo era posible? Un pastor, sin espada, sin armadura, había derribado a la bestia. Porque a veces las grandes victorias comienzan cuando decides enfrentar lo imposible. El niño del parque comprendió la lección. Sus gigantes no se vencerían con fuerza bruta, sino con astucia, valor y la convicción de que su historia era importante. Se armó no con una honda, sino con una idea. Se levantó y decidió enfrentarlos, porque la fe que vence a un león puede derribar cualquier gigante. El rey Saúl le dio la oportunidad y David aceptó. Y fue en ese instante que un pastor se convirtió en leyenda. Este es el momento donde este niño se convierte en su propia leyenda. Porque cuando Dios te elige, nadie puede dejarte fuera. En esta asombrosa historia de David y el gigante Goliat, descubrimos 7 enseñanzas poderosas. La valentía nace en secreto. La verdadera fuerza reside en el corazón. Y la sabiduría puede llegar de las fuentes más inesperadas si así Dios lo quiere. Aprendimos que la fe genuina nos impulsa a enfrentar lo imposible, que la victoria no siempre viene con armadura y que cuando Dios elige nadie puede detener tu destino. Si esta historia te inspiró a creer que Dios puede usar incluso al más pequeño para lograr lo extraordinario, por favor, suscríbete y dale like para no perderte más relatos de estos superhéroes de la fe.